Bien, para poder acceder a un fichero desde Scala tenemos que crear un objeto de la clase File. La clase File y las distintas clases que vamos a ver en este tema para manipular ficheros provienen del lenguaje de programación Java y por eso tenemos que importarlos desde las bibliotecas de este lenguaje. El modo de importar este tipo de clases para manipular ficheros es la que veis en la transparencia. Hacemos un import de la biblioteca java.io y dentro de esa biblioteca, con el subrayado, importamos todas las clases que ahí se encuentran definidas. Para poder crear un objeto de la clase File, tenemos que utilizar el correspondiente constructor. Bien, el constructor se invoca como es habitual con la palabra new, el nombre de la clase, file, y entre paréntesis habrá que poner los distintos parámetros que éste tome. Como veis, el constructor que utilizamos toma un único parámetro que es una cadena de caracteres. Esa cadena de caracteres debe incluir el nombre del fichero al cual queramos acceder. Supongo que sabéis que los distintos ficheros que se encuentran dentro de un dispositivo de almacenamiento secundario, como puede ser el disco duro, suelen constar de un nombre que de alguna forma lo identifica de forma única y de lo que llamamos una extensión. Y el nombre y la extensión suelen ir separados por un punto. La extensión suele ser una secuencia de 3 o 4 letras y distintas extensiones por convenio se suelen utilizar para denotar distintos tipos de ficheros según la información que almacenen. Por ejemplo, aquí, en el primer ejemplo, estamos creando un objeto file para acceder a un fichero llamado Quijote cuya extensión es txt. La extensión txt se suele utilizar para denotar ficheros que almacenan en su interior texto. Es decir, un fichero de texto va a ser un fichero en cuyo interior haya una secuencia de caracteres. Pero otras extensiones se utilizan para denotar ficheros que almacenan otro tipo de información distinta. Por ejemplo, la extensión .mp3 se suele utilizar para denotar ficheros que almacenan música en el formato mp3. O la extensión jpg se utiliza para denotar ficheros que almacenan fotos digitales en un formato específico. O por ejemplo, la extensión .scala la venimos utilizando para nuestros ficheros que lo que almacenan dentro son código fuente correspondiente a programas escritos en Scala. ¿Vale? Cuando yo creo un objeto file, como en el primer ejemplo, y solo proporciono el nombre y la extensión, asumimos que con él queremos referirnos a un fichero que se encuentra en la misma carpeta de trabajo del proyecto con el cual estamos trabajando actualmente. Pero a veces querremos referirnos a un fichero que se encuentre en una ubicación distinta de nuestro disco duro. En ese caso, a la hora de crear el objeto file, habrá que especificar no solo el nombre y la extensión del fichero, sino lo que llamamos una ruta completa al fichero en cuestión. Supongo que sabéis que en el disco duro los distintos ficheros se encuentran almacenados en distintas carpetas y que dentro de cada una de las carpetas puede haber más carpetas o ficheros. El modo de dar una ruta completa hacia un fichero concreto situado en una ubicación arbitraria del disco duro es especificando todas las carpetas dentro del cual se encuentra incluido y al final de todo indicando el nombre del fichero y la extensión. Entonces, en este segundo ejemplo, queremos acceder a un fichero llamado quijote.txt, pero que no se encuentra en nuestra carpeta del proyecto. Este fichero se encuentra realmente en el disco C del ordenador y esto estaríamos trabajando con un programa que estaría corriendo en el sistema operativo Windows. En otro sistema operativo la notación puede ser distinta. En Windows, en un ordenador yo puedo tener distintos dispositivos de almacenamiento secundario y cada uno de ellos viene denotado por una letra distinta. La letra C se suele utilizar para denotar el disco duro principal del ordenador. Entonces aquí estaríamos diciendo, quiero acceder a un fichero que se encuentra en el disco C. Dentro de este disco, el fichero se encuentra en una carpeta que se llama bin y dentro de esta carpeta es donde realmente se encuentra el fichero cuyo nombre es Quijote y cuya extensión es txt. A ese fichero concreto es el que quiero referirme en mi programa utilizando el objeto fetch2.
¿vale? Como veis, los nombres de las distintas carpetas y el fichero van separados por una barra invertida, y el nombre del disco que aparece al principio, que en este caso es el disco C2, también va separado de la primera carpeta por una barra invertida.